Vamos a dar inicio a la reunión de esta tarde. Hoy es miércoles 11 de marzo del año 2026. Vamos a iniciar con la oración. Rogamos al Señor Dios Omnipotente que nos envíe buenos espíritus para asistirnos, aleje a los que pueden inducirnos en error y que nos conceda la luz necesaria para distinguir la verdad de la impostura. Apartar también a los espíritus malévolos, encarnados o desencarnados, que podrían intentar poner la discordia entre nosotros y desviarnos de la caridad y amor al prójimo. Si alguno pretendiese introducirse aquí, hacer que no encuentre acceso en el corazón de ninguno de nosotros. Buenos espíritus que dignad venir a instruirnos, hacernos dóciles a vuestros consejos, apartado de todo pensamiento de egoísmo, de envidia y de celos, inspirarnos indulgencia y benevolencia para nuestros semejantes presentes y ausentes, amigos y enemigos. Sé, en fin, que en los sentimientos de que nos sintamos animados reconozcamos vuestra saludable influencia. Da a los médiums a quienes se encarguéis de transmitirnos vuestras enseñanzas la conciencia de la santidad del mandato que les ha sido confiado y de la gravedad del acto que van a cumplir, con el fin de que tengan el fervor y recogimiento necesario. Si en la asamblea se encontrasen personas que fuesen atraídas por otro sentimiento que no sea el del bien, abrid sus ojos a la luz y perdonarles así como nosotros les perdonamos si vinieren con malas intenciones. Rogamos especialmente al espíritu de Genaro Valladolid, nuestro guía espiritual, que nos asista y vele sobre nosotros. Que así sea. El día miércoles estamos leyendo el libro Psicología de la Gratitud, Medium, Divaldo Pereira Franco, dictado por el espíritu Juana de Ángelis. Hoy nos toca el numeral 9, página 195, la psicología de la dignidad, conquista de la dignidad humana, herencias perturbadoras, dignidad y gratitud. Algunas escuelas psicológicas insisten en que el individuo nace plasmado por los factores genéticos y se convierte fatalmente en el resultado de la programación hereditaria. Sostienen además que el aporte de la educación es sospechoso de que resulte productivo en su transformación moral cuando sus tendencias perturbadoras son responsables del comportamiento caracterizado por la alienación o el desastre, la docilidad o el afecto, la pacificación o la violencia. No se puede negar la imposición genética en la construcción del aparato fisiológico. El individuo es, ante todo, el self, responsable de sus contenidos psíquicos, el espíritu que hereda de sí mismo las experiencias vividas en existencias pretéritas, dado que no es la concepción fetal del momento de la creación de la psiquis, ni la muerte biológica el término de sus funciones. El ser energético y pensante evoluciona lentamente, como ocurrió con las formas biológicas desde los ensayos grotescos de los seres primarios que se convirtieron en los prototipos iniciales de la actual organización humana. Se puede incluso retroceder ese periodo a las primeras expresiones moleculares en el fondo de los océanos, cuando diminutos haces de luz procedentes de otra dimensión se sumergieron en el agua salada y comenzaron a estimular a las referidas moléculas, formando los organismos unicelulares, ordenándose en manifestaciones pluricelulares y dando continuidad al proceso evolutivo. Esos mismos diminutos hacen de la luz se desarrollaron en lo que llegaría a ser la energía vital, la psiquis animal, el ser espiritual del periodo de humanidad. De ese modo, no son los caprichos de los genes los que forman el ser, con sus características físicas, emocionales y psíquicas, pese a su prevalencia, sino el espíritu que en ellos imprime sus necesidades de desenvolvimiento intelecto-moral. Por tal motivo, la educación desempeña un rol de gran relevancia en su desenvolvimiento cultural, emocional, moral, como también en la elaboración de sus valores internos y lo impulsa a la conquista del infinito. La elaboración de hábitos saludables, aquellos que se consideran edificantes, que producen armonía emotiva en el grupo social, la transformación de las tendencias agresivas y de los sentimientos de baja estima para mejor. El esfuerzo aplicado a alguna realización se produce por intermedio de los procesos educativos, especialmente de aquellos de naturaleza moral que son los ejemplos, al mismo tiempo que mediante el estudio se produce el desenvolvimiento cultural e intelectual en una sumatoria de valores que ennoblecen al ser humano. A la educación en su sentido lato está reservada, por lo tanto, la gran tarea de edificar al hombre y la mujer
mejores y más sociables, desenvolviendo en ellos los gérmenes del amor y de la gratitud, con los cuales progresan espiritualmente, volviéndose útiles a la comunidad después de superar los límites del ego, cuando se les hace posible acceder a la conciencia de paz y de los valores éticos que constituyen la vida pensante. Si existiese el fatalismo genético sin posibilidad de cambiar, el significado del progreso desaparecería y perduraría la brutalidad ancestral, el primitivismo arbitrario sin las claridades del saber, del comportarse, la autoiluminación. Si así fuera, ninguna de las doctrinas científicas y filosóficas tendría razón de existir, porque la psiquis no estaría capacitada para asimilarlas en su condición de independencia de los fenómenos fisiológicos automáticos. No admite discusión la presencia de la fuerza del deutropismo en el universo como fuente hacia la cual converge todo y todos, a semejanza de la luz que atrae a los vegetales y los vitaliza y auxilia en los milagros que se inician en la germinación y prosiguen hasta la inflorescencia y la crucifixión y la fructificación. La atracción de Dios como creador se transforma en una poderosa emulación para los fenómenos que ocurren en todas partes. Fuente inagotable de energía es la causalidad trascendente de todo. Generado por la luz, el ser humano a través de los complejos procesos y mecanismos de la evolución avanza en busca del estado luminoso de la perfección que le está destinada. Un orden moral, en consecuencia, responsable del equilibrio galáctico, está vigente en el cosmos y se pone de manifiesto en todo como una ley de progreso que comanda el desenvolvimiento ético y espiritual de tal que nada queda indemne a su acción de convergencia. Por la razón, la evolución es inevitable, incesante. Son suficientes algunos instantes de reflexión en torno de la vida en todas sus expresiones y se percibirá esa fatalidad ineludible que se manifiesta en el impulso inicial, facultando la complejidad de las formas y de los aspectos, determinando su historiografía, caracterizada por fenómenos cada vez más dignos y mejores, estructurados mediante un incesante despliegue. Jamás ocurre en esta progresión ningún tipo de retroceso, de retorno a los momentos caóticos del principio, en los cuales de alguna forma siempre hubo orden. Ese orden moral fue detectado en el siglo XIX, entre otros por el teólogo inglés maestro de Oxford, C.S. Lewis, que la denominó ley moral, evitando de esa manera la designación de Dios que por entonces resultaba desagradable para los científicos. A través de ese concepto, el eminente pensador estableció el concepto que se encuentra en la ley del comportamiento correcto que ofrece la mejor conducta para las situaciones más diversas, regulada dentro de la ética del bien, digno, hijo del deber. Seguidamente propuso el concepto de lo cierto y de lo equivocado, que es universal entre las criaturas humanas pese a las diferentes manifestaciones encontradas entre los pueblos primitivos y los civilizados, efecto natural de la ley del progreso. Allan Kardec, el preclaro estudioso de los fenómenos de la vida y de la inmortalidad, detectó, por su parte, la ley natural, que es la ley del amor, que fluye de Dios y presentó un completo esquema sobre las 10 leyes morales que de ella derivan, abarcando todo lo que es necesario para establecer la psicología de la dignidad humana del comportamiento correcto. El esquema kardeciano se inicia con el análisis de la ley divina o natural y termina en el capítulo de la ley de justicia, de amor y de caridad, para detenerse en un estudio completo acerca de la perfección moral que precede a los valiosos esfuerzos de la psicología junguiana y establece que el instante pleno de la vida es aquel que corresponde a la individuación, al estado luminoso. El insight kardeciano se encontraba en germen en el universo y todos aquellos que sintonizaban con las leyes cósmicas también lo captaron, revistiendo la idea de acuerdo con las propias características emocionales, culturales, religiosas. En ese colosal edificio filosófico de naturaleza moral se destacan los valores que dignifican la existencia de la vida en la tierra, el natural esfuerzo de cada criatura humana para la superación de los vicios ancestrales y la conquista de las virtudes, que son las realizaciones edificantes del proceso evolutivo. Todas las propuestas de la vida humana establecen la ética del comportamiento correcto, en razón de otra ley, la ley de causa y efecto que demuestran la armonía en todo, concediendo al ser pensante libre albedrío, pero también la responsabilidad sobre sus pensamientos, palabras y actos,
Pues siendo él aquel que arroja las semillas en los surcos, también es el que cosecha lo que ha sembrado. Esa imposición determina el principio de la conciencia, de la responsabilidad que abre campo para la instalación de la culpa o de la tranquilidad, de acuerdo con el comportamiento de cada individuo. Todos disponen de libertad en relación con las conductas mentales, emocionales y morales que les plazca, pero no en relación con sus consecuencias. Por lo tanto, es indispensable el cumplimiento de la ley moral que induce la conducta psicológica saludable. Su título: Conquista de la dignidad humana. La esencia del ser humano es el self, que procede de la divina psiquis. En toda su trayectoria evolutiva, la búsqueda de la dignidad humana constituye su gran desafío, que culmina en el sentido existencial hasta alcanzar la propia trascendencia. A semejanza de un diamante en bruto, padece al comienzo los diversos procesos detallados para alcanzar la transparencia que lo convierte en una estrella refulgente. Etapa tras etapa en el proceso de desarrollo se propicia el surgimiento del ego, de la sombra, de las expresiones del ánima y del animus, que se encuentran adormecidos para sintetizarlos en una grandiosa armonía como en el principio, cuando era la unidad. Sucede, sin embargo, que la unidad inicial era grotesca, sin discernimiento, constituyendo un conjunto que se debería expresar como una simiente que necesita de los factores mesológicos para la germinación de la vida. En estado de latencia, a medida que se produjo su fisión, que favoreció el surgimiento del ego, pronto se presentaron los demás arquetipos con el predominio de la sombra, responsable de la situación de ignorancia que persistiría a lo largo del fenómeno de su desenvolvimiento. Conquistar la conciencia, incluso durante el periodo de la fase embrionaria, en el reino animal, en forma de inteligencia primaria, el discernimiento entre lo cierto, lo que produce placer y genera bienestar emocional, y lo errado, lo que proporciona sufrimiento y desgaste. El bien y el mal dan lugar a necesidades de elevación, de cambio de niveles que deberían ser vivenciados hasta que alcanzara la armonía entre los opuestos, el yang y el yin. Esa identificación entre las dos partes diferentes en una unificación de identidad representa la bendición de la sombra en el self, que después de recorrer los resultados positivos de ese conocimiento, la diluye y la absorbe en el paciente proceso de asimilación de sus contenidos, transformando a aquellos que les significan un obstáculo en valiosos impulsos para más amplias conquistas. Después de descubierta la ética moral, en ese proceso de ampliar las percepciones éticas, pronto se le presentó al ser la necesidad de una conducta digna y comenzó a experimentarla, superando poco a poco los síndromes perturbadores de los mecanismos inferiores que fueron quedando en la historia del pasado. Tal dignidad, mientras tanto, supera algunas de las convenciones sociales vigentes, en las cuales existe el predominio de la sombra en razón de los intereses mezquinos que invariablemente representan el comportamiento de las personas. En esa conducta el egoísmo prevalece dependiendo de los conflictos que lo caracterizan, especialmente los miedos disfrazados, las desconfianzas inquietantes, las inseguridades y las culpas no absorbidas, las envidias perniciosas que constituyen un telón de fondo para ocultarlos, porque se viven las manifestaciones de la persona en detrimento de sí mismo. Dichas convenciones también responden por algunos trastornos de la constitución emocionales débiles que lamentan la falta de posibilidad de participación en las aglomeraciones exitosas, con predominio del ruido y de la embriaguez de los sentidos que los marginan y los aíslan en los guetos donde se refugian con sentimientos de desventura. La dignidad humana es el escalón moralizado y emocional, seguro además al que el ser llega después de haber superado la sombra, absorbiendo sus elementos en la psicología de Jesús, que revirtió los modelos éticos dominantes en su época mediante la elaboración de nuevas propuestas de integración en el pensamiento cósmico. Hasta que él enunció los postulados de la autoedificación moral, el vencedor siempre era aquel ser agresivo que anatematizaba al otro, al que sometía por la fuerza por los ardides irónicos hasta que quedara derrotado y hundido en la humillación y el desprestigio social. A partir de él, el verdadero vencedor es aquel que se vence a sí mismo, superando las pasiones primarias y conflictivas del ser fisiológico,
de los comienzos del ser psicológico en el que todo es duda y angustias para presentarse con equilibrio incluso cuando las circunstancias no sean las mejores. Con él, la victoria máxima alcanzada por un ser humano es la conquista de la facultad de amar y de entrega a los ideales de dignidad que lo promueven a una situación psicológica más feliz, dando por resultado la conformación de un grupo social donde no hay sombra ni desarmonía. Él demostró que la finalidad existencial que debe atraer al ser humano está grabada en el sentido de la autoiluminación, de la superación de los propios límites en un continuum incesante que conduce a la paz. La dignidad, por lo tanto, es ese valor conseguido por el esfuerzo personal que destaca al individuo de su grupo, por los valores intrínsecos que adopta, convirtiéndose en líder y poseedor de la honra y de la posición especial que consiguió a través del tiempo. No obstante, eso no lo vuelve jactancioso, lo que sería estar esclavizado en la sombra, ni tampoco lo hace diferente en la manera como convive con las demás personas. Es simple, porque es íntegro, manso, pero no inhibente, con el comportamiento ambiguo, pacífico, aunque no se cuente con el ultraje o el crimen, humilde pero sin la preocupación de usar andrajos o descuidar la higiene del cuerpo, al que reconoce como el sublime instrumento para su evolución. ¿Quién podría presentarse con la dignidad de Jesús, ultrajado pero sin cometer ultrajes, vencido pero no sometido, crucificado y con los brazos abiertos, simbolizando una infinita caricia dirigida a todas las criaturas? Cuando todo indicaba que había sido destruido, he ahí que resurge de la sepultura en una significativa mañana de inmortalidad. El self, que se engalana con dignidad, exterioriza plenamente el sentido profundo de la ley de la gratitud y de su psicología que exalta la vida, que la fomenta y la mantiene en todas las fases y circunstancias en que se presente. Según los conceptos sociales vigentes, la dignidad ha sido confundida con el poder político, económico, religioso, comunitario, legislativo, gubernamental, razón por la cual se mezcla el destaque exterior con el enriquecimiento interno de valores trascendentales. Es también un motivo por el cual quienes consiguen los lugares de relevancia en la sociedad se convierten en verdaderos equívocos para las masas, que esperan de ellos otros comportamientos al margen de los que presentan en los conciliábulos de corrupción, de atropellos, de encubrimiento de los crímenes practicados por sus secuaces. Se puede, sin duda, encontrar dignidad en algunos individuos que han alcanzado ese destaque. Aunque no sea la posición la que la define o la presenta, especialmente en aquellos que permanecen ignorados por las masas, los anónimos y dignos edificadores de la humanidad mejor. Conservando la herencia del pasado, como una advertencia inscrita en el inconsciente profundo, el ser siempre crece, gracias a la facultad de comprensión de lo que constituye un valor real en relación con aquellos que apenas son aparentes. Toda situación que se vincula a errores del pasado dispara el gatillo del recuerdo inconsciente y de inmediato se recompone adoptando comportamientos diversos mediante los cuales ya no permite la instalación de la sombra que ha sido superada. Por consiguiente, se explica la necesidad de la edificación de la dignidad humana en todos los pasos de la existencia física, junto con la gratitud, impregnando cada sentimiento que se exterioriza del ser, convirtiéndose en un grato y benigno encantamiento enriquecedor. ¿Algún comentario? Aquí se había mencionado una parte sobre la autoiluminación y la superación de los propios límites. Eso me hace pensar en la situación de que conforme uno va superando ciertos obstáculos o ciertas dificultades que son límites que uno mismo tiene, y eso puede irlo logrando a la vez que va teniendo la autoiluminación. O sea, yo consideraría que esta autoiluminación es como una especie de entendimiento o claridad mental que hace que podamos ver de diferente manera cómo ir superando ciertas dificultades que a veces están limitadas por nuestra propia voluntad o nuestra propia mente.
Y eso me hace pensar también en la frase que se ha dicho en otras oportunidades de conócete a ti mismo. Así, digamos, se va conociendo uno y uno se va superando también en el sentido de partes que solo uno mismo ve del interior que uno tiene. Muchas gracias. Dicen en el subtítulo Herencias perturbadoras, página 204. La indiferencia moral hacia todo lo que se recibe de la vida de los misioneros del pasado que han contribuido a los valiosos tesoros que hoy son utilizados en forma de longevidad, bienestar, salud, ciencia y tecnología, reposo y convivencias agradables, corresponde a la ingratitud. El ser ingrato es responsable de los disgustos y desencantos que afectan al núcleo familiar y al ámbito social donde se encuentra en acción. Si la claridad es una bendición que facilita las acciones, la tiniebla es generadora de dificultades para esas mismas actividades. Así es el ingrato que revela prepotencia y soberbia en su tormentosa condición de explotador del esfuerzo ajeno. Un conductor de taxi notó que al dejar a un cliente en el aeropuerto, éste se había olvidado un portafolio en el asiento trasero. Preocupado, el modesto servidor que iba de retorno a la ciudad detuvo el coche para revisar el maletín y lo encontró repleto de documentos y de dinero en billetes. Temeroso del desastre y de la pérdida significaría para el desconocido, regresó a toda velocidad, estacionó el vehículo, corrió hacia la terminal y, recordando vagamente el nombre de la compañía que le había indicado el caballero, delante de cuya puerta debía estacionarse, corrió en esa dirección. Con raro éxito halló al propietario del valioso objeto, que acababa de completar el check-in y parecía estar buscando el portafolio entre las dos bolsas de compras que sostenía en sus manos. Sonriente, se le acercó y se le entregó con todas sus pertenencias. Por cierto, no esperaba ninguna retribución. Se sentía feliz por la oportunidad de hacer el bien. Mientras tanto, el pasajero, agresivo e insensible, lo miró con cierta consternación, como si hubiera sospechado que él se había guardado su portafolio, y sin decirle ni una palabra, se dirigió a toda velocidad en dirección a la sala de embarque. El conductor del taxi experimentó un frío que le recorría la columna vertebral y una extraña sensación de angustia. Meneó la cabeza aturdido, se subió al vehículo y se dispuso a irse en dirección a la ciudad. En el preciso momento en que arrancaba, otro pasajero le hizo señas, indicándole que necesitaba tomar el vehículo, así que él se detuvo y el extraño subió. Solicitó la dirección y arrancó. Estaba confundido y de tanto en tanto, como si conversara, preocupado consigo mismo, meneaba la cabeza. El pasajero le preguntó qué le sucedía. Necesitado de una catarsis, narró lo acontecido, agregando: nunca más devolveré cosa alguna que quede olvidada de mi coche, sea de quien sea, pero como soy honesto, no la guardaría para mí. Preferiría tirarla a la basura antes que volver para devolverla. Y remató: yo no deseaba nada, ni siquiera el pago del gasto que me costó ir a devolvérsela. Para él todo hubiera sido perjuicio, porque no sabría dónde buscar su maletín, pues ni siquiera había tomado nota del número de placa de mi coche. Hizo una pausa y concluyó: lo peor fue su mirada severa, de dignidad herida, como si dijera que yo era el responsable de su olvido o que le había robado el maletín. La gratitud es el combustible para la claridad de la vida, así como la cera lo es para que el pabilo de la vela permanezca encendido. La ingratitud es un moho pestilente que contamina a los otros con sus miasmas y puede hacer que se le asemeje. ¿Por qué alguien se atribuye tanto mérito que ni siquiera se le ocurren algunas palabras del conocimiento por lo que recibe? ¿Dónde está su superioridad que exige que sean los otros quienes estén siempre dispuestos a servirlo? La ingratitud es un síndrome de atraso moral y de perturbación emocional que lamentablemente siempre se ha propagado en la sociedad a través de los tiempos. Es una herencia perturbadora que procede de los atavismos iniciales del proceso evolutivo.
mantiene al individuo en el nivel depredador y está demostrando que el ser humano es el mayor entre todos los otros, ocasionando siempre perjuicios a la naturaleza, a la comunidad, a la familia y a sí mismo. Ese patrimonio lamentable forma parte del conjunto de otros vicios morales y espirituales que retienen a sus víctimas en el atraso social. Sombra perversa perjudica el discernimiento del self, demostrando el nivel ancestral en que el individuo permanece detenido. Se le encuentra en personas que son muy simpáticas en relación con los extraños, exclusivamente con el fin de conquistarlos, mientras que son groseras con quienes conviven, quienes las ayudan en silencio y con dignidad, y a los que aquellas detestan porque reconocen su superioridad. La ingratitud es descendiente de la envidia enfermiza que no consigue perdonar a quien ostenta recursos superiores a los que ella tiene. Es descortés deliberadamente porque, como puede equiparse, genera perturbación y desconfianza a fin de atraer hacia abajo a quien se encuentra en una mejor situación. Egoísta, el ingrato solamente sonríe cuando pretende obtener algún lucro y solo demuestra gentileza cuando confía en la proyección de su ego. Desde el punto de vista psicológico, la ingratitud es un síndrome de inseguridad y de graves conflictos internos que aprisionan al ser atormentado. La gratitud debe ser entrenada a fin de que se la pueda experimentar, dado que las herencias perturbadoras predominan en los comportamientos humanos. Porque subsiste el periodo en que se establecieron, es necesario fijar nuevos hábitos para sustituir a los negativos hasta que puedan transformarse en conductas espontáneas. La convivencia social se vuelve no pocas veces muy difícil precisamente por causa de esas herencias perversas del ego, que se resiste a abandonarlas, pues se complace en la censura cuando podría educar, en la acusación cuando mejor sería socorrer, en la maledicencia cuando resulta perfectamente viable de la referencia respetuosa, disculpando los accidentes morales del prójimo. El ser humano está en constante evolución como todo en el planeta, o mejor, en el universo. No existe una ley de estancamiento, pues esta conspiraría contra el fatalismo de la evolución y del proceso interrumpido. Todo evoluciona pasando por innumerables etapas del programa de crecimiento. Desde el punto de vista moral, ese mecanismo proporciona siempre nuevas conquistas, enriquecimiento interior, si el individuo se encuentra lúcido para registrar cada etapa para la alegría y la gratitud por los nuevos pasos que más lo aproximan a la meta propuesta que anhela alcanzar. Transformar, por lo tanto, esas herencias enfermizas en experiencias renovadoras es una de las metas a las que se debe dedicar todo aquel que aspira al bien, a lo bello, al amor, a la vida. ¿Algún comentario? Sí, aquí nos había mencionado una parte donde decía que la indiferencia moral hacia lo que se recibe de la vida. Entonces, esto se podía ver en cosas pequeñas, en cosas grandes. Por ejemplo, ahorita estamos leyendo, gracias a que alguien hace muchos siglos tuvo la iluminación y la creatividad de inventar la escritura. Y podemos estar escribiendo, esto lo damos ya por sentado, pero a veces estamos tan acostumbrados a los beneficios que tenemos que no los agradecemos. Esto sería un ejemplo, digamos, de todas las ventajas que tenemos ahora para poder aprender, para poder comunicarnos, que antes no las teníamos. Pero si el día de mañana todo eso desapareciera, lamentablemente ahí sí lo estaríamos valorando, porque ya no lo tendríamos. Entonces esto nos puede ayudar a tener presente que vamos a estar recibiendo ciertas gracias o ciertos beneficios que también pueden ayudarnos a que veamos la felicidad que tenemos y que muchas veces no la queremos aceptar. También se había mencionado también la indiferencia e ingratitud del pasajero hacia el taxista que le habían devuelto sus cosas con el cuidado de que no se perdieran o que alguien se las robara. Entonces este pasajero
actuó de tal manera como que estuviera acusando al taxista de malas actitudes. Entonces, esto es lamentablemente, digamos, estuvo mala la acción del pasajero, pero también hay que tomar en cuenta que el taxista en este caso recibió un detonante, el buen taxista. Porque después de esto ya no fue tan buen taxista, porque dijo, bueno, como me pagaron mal, la siguiente vez, como soy honrado, yo no me robo nada, pero hay que pase lo que pase con las cosas. Entonces ahí estamos viendo que está detonando algo malo de su interior el taxista, cuando debería de mantenerse en una postura de, bueno, yo voy a seguir obrando bien. Y esto tiene que servirnos de ejemplo, porque estas situaciones de digamos, la buena persona que actúa siempre con bondad, pero que algo le detona a detenerse. Por ejemplo, tal vez invito a varias personas a una celebración y no llegan, y vengo yo y digo, bueno, ya no los vuelvo a invitar. Esa bondad que yo tengo se está desvaneciendo porque se me está detonando el hecho de que como no vinieron y no consideraron la invitación que les di, entonces ya no les vuelvo a invitar. Lamentablemente esto que estoy diciendo está extendidísimo y es tan normal que no se dan cuenta, o muchas veces no nos damos cuenta de que estamos así, solamente. Gracias. Continuando con la lectura, dice el subtítulo Dignidad y gratitud. La pirámide demostrativa de la autorrealización, presentada por Abraham Maslow, el eminente psicólogo tiene el cuidado de establecer una jerarquía de las necesidades humanas, comenzando por aquellas de naturaleza fisiológica y por lo tanto de preservación de la vida, alimento, agua, oxígeno. El ser humano, según él, luchará siempre para atender esas necesidades que son fundamentales en un proceso de selección en niveles diferenciados hasta alcanzar el de las experiencias límites, que pasa a ser el apogeo del proceso de maduración psicológica saludable y por lo tanto ideal. En ese grandioso afán, todas las experiencias permiten conquistas nuevas, liberándose unas hacia otras necesidades que abandonan el ámbito físico para transformarse en anhelos emocionales y de ideales superiores. El Dr. Frankl, por su parte, adoptó la propuesta del significado existencial como de mayor relevancia, considerando que alcanzado el nivel de autorrealización en una determinada área, el individuo puede permanecer incompleto en otra, cuando mientras tanto se vincula a un sentido psicológico más fácil le resulta el crecimiento interior rumbo a la conquista de la individuación. Sostenía Epicuro que las personas felices recuerdan el pasado con gratitud, se alegran por el presente y encaran el futuro sin temor. En esa actitud epicúrea, el ser humano mantiene su meta existencial agradeciendo todo lo que le ocurrió en el pasado, que se convirtió en una base para las alegrías de la actualidad, disponiendo de coraje para los acontecimientos futuros, con la certeza de la conquista de la belleza, de la ética, de la armonía. Preparándose al principio para conseguir la victoria sobre los dolores físicos, recorre luego el camino del coraje ante los fracasos emocionales, morales y las demás vicisitudes con una actitud hedonista que le propicia alegrías continuas, así como la visión anticipada del porvenir bendecido por la superación de los acontecimientos que ocasionan su desdicha. Una actitud de tal valor está revestida sin duda de dignidad, ese valor moral que enriquece a aquellos que permanecen fieles a los postulados del deber y el honor. Se puede agregar que la dignidad es el resultado de las conquistas éticas derivadas de los comportamientos que se basan en la justicia, en la honradez y en la honestidad. Esa conducta digna es invariable, vigorosa y potente. Soporta la burla de los pigmeos morales y no se somete a la ingratitud deliberada impuesta por los servidores de la ignorancia y por los aulicios de las situaciones deprobables. Una gran cantidad de aquellos que usufructúan las oportunidades mundanas sin ninguna responsabilidad en cuanto a fomentar el progreso, sonriendo siempre, aparentemente felices en los carruajes alegóricos de las fantasías, acaban siendo víctimas del síndrome de la ansiedad esquiva, que la arroja a los calabozos de conflictos sumamente graves, en especial porque intentan disminuir los miedos y las angustias que acosan a su self. Carentes del carácter moral,
para enfrentarse a sí mismos, lo que daría por resultado el equilibrio emocional. Pascal manifiesta con sabiduría que nuestra dignidad consiste en el pensamiento. Procuremos, pues, pensar bien. En esto reside el principio de la moral. Es evidente entonces que todas las edificaciones tienen comienzo en el pensamiento, en la elaboración de las ideas, en el área psicológica. Cuando tiene como finalidad el desenvolvimiento de los tesoros morales, el pensamiento florece en correctas elaboraciones, aquellas que promueven el bien, abriendo camino a la conducta moral. Mediante ese comportamiento que es psicoterapéutico y preventivo, en relación con muchos trastornos que son evitados, el ser madura emocionalmente, disponiéndose a enfrentar cualesquiera situaciones que lo desafíen con valor y con ética, jamás apelando a procesos probables para lograr las metas que se proponen. Cuando se han definido los rumbos del arte de pensar, a continuación se diseñan las avenidas del buen proceder, contribuyendo en forma decisiva al bien general. Se vuelve comprensible la necesidad del comportamiento digno, elaborado mediante los pensamientos y las acciones saludables, incluyendo el sentimiento de gratitud que se encarga de envolver todo con las vibraciones de la actividad. Si faltara esa afectividad que discierne sobre los significados existenciales y los bienes derivados de la experiencia humana, desaparecería el sentido psicológico propuesto para la trayectoria. El hombre y la mujer agradecidos son elementos decisivos en la estructura de la sociedad que más se valoriza y enaltece, cuando está compuesta de seres que dignifican su propia condición de humanidad. El ingrato, por su parte, se vuelve morbo dentro del clan donde vive, en el conjunto social y en todos los grupos con que se relaciona. Su presunción y sus conflictos, sumados a las tendencias perturbadoras de la inferioridad, estimulan la descomposición del organismo general, en el cual se encuentra en la condición de planta parásita devastadora, que surge débil y culmina destruyendo al núcleo que lo ha acogido. La educación sustentada en principios de dignidad establece la gratitud como una norma de conducta saludable, sin la cual resulta difícil, si no imposible, la estructuración de un conjunto humano equilibrado. Un antiguo hábito vicioso se instala en los individuos desde la infancia, que es el de recibir dádivas y no valorarlas, siempre teniendo en cuenta el precio, la marca, las apariencias, como si fueran acreedores de todos los sacrificios de los otros, sin ninguna consideración por lo que reciben, sin demostrar ninguna gratitud. Esa conducta egoísta aporta en favor de la indiferencia afectiva de los demás, que pasan a dejar de considerar a esos ingratos y se apartan de ellos, vacunándose contra el hábito superior de la gratitud. No son pocas las personas que, después de haber sufrido la falta de consideración de los insensatos rebeldes y llenos de sí mismos, se desanimaron en los propósitos de prestar servicio y ayudar, temerosas de ser rechazadas de los humores negativos, las cuales en consecuencia se dedican a cuidar sus propios intereses. Por cierto, aquel que procede de ese modo, validando la ingratitud de los enfermos espirituales, aún no ha consolidado el sentimiento digno y está experimentando, ejercitándose, aguardando una respuesta favorable a su gesto. Pero es lógico que así ocurra, porque nadie llega a la cumbre de una montaña sin haber comenzado el escalamiento por la base. A medida que se produce la maduración psicológica, la dignidad alcanza un elevado nivel de emoción y nada disminuye el comportamiento honorable ni el sentimiento gratulatorio. Se cuenta que cierto ejecutivo tenía el hábito de comparar el periódico todos los días, después de haber cumplido su tarea cotidiana en un puesto ubicado frente al edificio donde trabajaba. Cada vez que solicitaba el diario al vendedor, éste lo arrojaba con mal humor en su dirección y él retribuía el gesto brusco con palabras de gratitud. Cierto día, un hombre que trabajaba al lado, que se había cansado de ver la desagradable escena, le preguntó al caballero: ¿por qué usted vuelve siempre a comprar el diario en el puesto de ese necio que lo trata mal? Después de reflexionar unos instantes, el hombre gentil respondió: por una cuestión de principios. Me he impuesto la tarea de no permitir que su grosería me haga huir. No me vuelva falto de educación e igual a él, porque soy muy agradecido a la vida por lo mucho con que me ha favorecido. El mal no afecta al bien, que es su antídoto. Perseverar en la conducta correcta, incluso ante la injuria o la falta de consideración, se transforma en el desafío de la salud moral.
a fin de modificar el comportamiento social, aportando a favor de una nueva mentalidad que se instalará entre todos en el futuro. La gratitud es el combustible para la claridad de la vida, así como la cera lo es para que el pábilo de la vela se mantenga encendido. ¿Algún comentario? Sí, vamos a ver, había una parte donde decía que las personas felices recuerdan el pasado con gratitud. Aquí, digamos, nos vamos dando cuenta de cierto nivel evolutivo, porque realmente podemos ver que muchas personas dicen que son felices, pero sin embargo vienen en algún momento a querer causar una pequeña molestia, le causan una molestia, por ejemplo, a alguien que saben que no le van a creer. Y puede ser una pequeña molestia, pero aunque sea una cosa pequeña, puede notarse ahí que esta persona no es feliz, porque está buscando perjudicar a otra, aunque sea en algo pequeño. Está buscando perjudicarle porque no tiene realmente la felicidad completa. Y efectivamente la mayoría no somos completamente felices y no todos lo vamos a admitir. Entonces hay situaciones que nos hacen, que hemos pasado, digamos, que han sido ciertas lecciones que hemos tenido en el pasado y que las podemos ver así con gratitud, y porque sabemos, en algún momento ya nos damos cuenta del beneficio que pudimos haber obtenido con alguna enseñanza o con alguna dificultad que hayamos pasado. Pero lamentablemente eso no es en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos vemos a mucha gente que dice que es feliz y tiene algo, alguna piedra o una astilla en el zapato donde está buscando tal vez perjudicar a otros, como queriéndole cobrar a otro esa infelicidad que tiene. Entonces aquí tenemos que tomar en cuenta que es importante el aprendizaje que vamos a ir teniendo conforme vamos teniendo ciertas dificultades, y si la recordamos así con crítica y entendimiento, en el sentido de criticarme a mí mismo, lo que tengo que mejorar, pues ahí estamos por un excelente camino. También se había mencionado sobre el inconveniente que se daba de cuando alguien se vacuna contra lo superior de la gratitud. O sea, cuando alguien, digamos, ha sido bondadoso, pero como le han pagado mal, ya no voy a estar ayudando, qué doloroso es y qué desagradable. Claro que es desagradable y es doloroso que sean ingratos con uno, eso definitivamente pasa. Pero no es una justificación para que dejemos de estar haciendo el bien. Y sin embargo, aquí tenemos un consuelo también después de lo que se decía del inconveniente cuando se vacunaba a alguien contra lo superior de la gratitud, y es que la naturaleza no da saltos. Y efectivamente, es como una caída, se podría decir, como una caída cuando alguien dice, ya no voy a ayudar porque me pagan mal. Pero ya hizo el intento y afortunadamente, contra todo, va a volver a hacer los intentos necesarios hasta que al fin logre tener esta situación de la bondad ya sin el inconveniente de que le estén pagando mal. Y lo estamos viendo, por ejemplo, en el caso de este señor que decía, aunque me quieran perjudicar, yo ya no voy a dar mi brazo a torcer de dejar de ser buena persona. Solamente. Muchas gracias. Continuando con la lectura, dice en el numeral 10, técnicas de la gratitud. Gratitud a corto y a largo plazo, gratitud como norma de conducta, gratitud y alegría de vivir. La gratitud se puede considerar como una de las condiciones para vivir feliz, de conformidad con la definición de Albert Schweitzer, quien informaba que esta era el secreto de la vida, el más que cualquier otra persona siempre bendecía la vida a pesar de aquellos días no siempre confortables en Lambarance, en el África ecuatorial francesa, donde mantenía su obra
de dignificación humana. Europeo de la ciudad de Kaiserberg, en Alsacia, al trasladarse con su esposa a aquella región hostil, experimentó el rigor del clima tropical, la elevada humedad del aire en la selva densa, las condiciones casi inhóspitas para alguien que siempre había vivido en una región fría y civilizada, y además la falta de recursos para cualquier tipo de comodidad, a pesar de lo cual mantuvo vivo el sentimiento de gratitud en su existencia, cantando loores a Dios. Fue allí, en condiciones desafiantes, que escribió dos obras monumentales: La búsqueda del Jesús histórico y un tratado de ética de los más bellos del siglo XX. Su ética estaba expresada en el concepto respeto por la vida, que él defendía con sacrificios hasta el máximo posible. Un análisis de las bendiciones que la existencia física proporciona sería suficiente para agradecer el estar vivo en el cuerpo, por el aire que se respira, por el agua y el alimento que proporciona la naturaleza, junto a las maravillas con que se viste el cosmos, las noches estrelladas, la poderosa fuerza sustentadora del sol y la tranquilidad magnética de la luna, la brisa refrescante, la lluvia generosa, la temperatura agradable, todo lo que vibra y merece gratitud. Es cierto que existen los desastres sísmicos, las tormentas de diversas intensidad, también son dignos de reconocimiento, propiciando la valorización de lo que es saludable y dignificante. Si solo fuesen agradables los fenómenos existenciales, no habría un mecanismo válido para promover el progreso moral del ser, así como el desenvolvimiento científico y tecnológico de la sociedad. Cubierto con la escafandra de la materia, el ser es candidato a la superación de las circunstancias, elaborándose con ahínco para alcanzar la plenitud de su función indestructible. Inspirando al ego para que modifique la estructura del comportamiento, le facilita a lo largo del tiempo la visión inspiradora del desenvolvimiento interno, diluyendo la sombra, lo que también se convierte en una motivación para la conquista de nuevas experiencias, proporcionándose bienestar que es esencial para una existencia compensadora. La búsqueda de esa sensación de alegrías y de satisfacción se transforma en un motivo estimulante para el ego, aun cuando se muestre renuente, porque la ausencia de esos pequeños placeres aumenta el sentimiento de culpa, frustra la autorrealización, impele hacia trastornos complejos y mórbidos que se transforman en enfermedades orgánicas por efecto de la somatización. De ese embate surge la necesidad de la gratitud, no solo en la relación con lo que se recibe, sino sobre todo por lo que se puede ofrecer participando del espectáculo de la vida en sociedad en la condición de miembro activo y no de parásito perjudicial. Siempre hay quien justifica no poseer en abundancia para repartir, olvidándose que la mayor donación es la que nace de la grandeza en lo poco, como la referencia evangélica sobre la ofrenda de la viuda pobre. Incluso ella poseía algo para donar al templo, dando cumplimiento a la ley que así lo establecía. Otras dádivas no menos valiosas consistían en la ofrenda del trabajo de limpieza del santuario, de los lugares en que otros pisaban, en la conservación de los objetos del culto, en los cuidados relativos a todo lo que correspondía al templo, a causa de que no poseían siquiera la libertad, o porque se arrastraran en las situaciones humillantes del servicio, detestado por los vanos y los orgullosos sacerdotes ricos de presunción y pobres de sentimientos. La gratitud puede también expresarse de modo especial, por medio del respeto y el aprecio, la consideración y la amistad, sencillos modelos de comportamiento social que deben existir en todo grupo humano. El hábito de retribuir dádivas restringió el sentimiento gratulatorio, quitándole la belleza emocional. Claro está que compartir lo que se tiene con quien también ofrece representa un paso avanzado en la psicología de la gratitud. Entre tanto, merece que sea considerada la ofrenda que nace del corazón sin ninguna otra motivación material que exija retribución, transformándose en una ofrenda de la gentileza, de la alegría de vivir, porque se es parte de la orquesta viva de la sociedad. Esos gestos espontáneos contribuyen a la felicidad a que se aspira, generando situaciones positivas en la existencia, pues modifican los sentimientos del gentil donador que se aureola de armonía, porque el hecho de dar siempre está acompañado de la inmensa satisfacción de proceder de ese modo. Todo aquel que aspira a acceder al tope de la salud y la armonía es invitado a ejercitarse en el arte de ofrecer y de ofrecerse.
En los Hechos de los Apóstoles, entre muchos otros, hay un momento encantador cuando Pedro y Juan salen del templo de Jerusalén y los pobres, los enfermos, los afligidos les extienden las manos suplicando una ayuda monetaria, en especial un cojo que aguardaba la limosna en forma de moneda. Al darse cuenta de que carecía de esos recursos, Pedro, con énfasis, mirando a Juan, le dijo al sufriente: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, eso te doy. En nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Hechos 3:6. Ante el asombro general, el enfermo recuperó los movimientos, extendió los miembros paralizados y se puso de pie con júbilo. A partir de ahí, de esa dádiva de amor, las personas colocaban a sus pacientes por donde pasaban ambos a fin de que su sombra cubriese a algunos de ellos. Hechos 5:15. Con la expectativa de que los curase. Todas las cosas son buenas y merecen respeto. Mientras tanto, aquellas que se consiguen como dádivas del sentimiento que no se compran, tienen un valor emocional mucho mayor. De ese modo, nadie se puede excusar de ofrecer algo de sí mismo, contribuyendo al bienestar general que comienza en el acto de ofrecer. Siempre es mejor dar que recibir, porque aquel que da es poseedor y se produce con quien recibe la situación de deudor, y una de las mayores deudas que existen es la de la gratitud, porque un socorro en un momento especial define el rumbo de una existencia que comienza a dignificarse, a crecer, a producir a partir de ese instante significativo. Cuando se satisface el hambre o la sed, se ofrece seguridad y trabajo a aquel a quien lo necesita, se dona paz y alegría de vivir a aquel que se encuentra al borde de la desesperación suicida, y todo lo que vaya a sucederle es fruto de aquel gesto salvador. La deuda, pues, del que recibió no puede ser pagada más que con otra vida. Existe un relato acerca de un hindú cuyo hijo había sido asesinado por un pakistaní en los aciagos días de la guerra entre las dos naciones. Entonces fue a buscar el Mahatma Gandhi y le relató la tragedia que se había permitido, rogándole ayuda y orientación. El sabio maestro meditó antes de responderle. La única manera de reparar el crimen es educar a una criatura pakistaní huérfana como si fuera su hijo. El consultante alegó: pero somos enemigos y uno de ellos mató a mi hijo. Con serenidad respondió el maestro: nos convertimos en enemigos los unos de los otros porque eso nos complace. Si un alucinado mató a su hijo, usted no tiene ningún derecho de retribuirle el crimen, con lo que también usted se convertirá en homicida. El hombre sensibilizado adoptó a un niño pakistaní e hizo de él un ciudadano de bien. ¿Un comentario? Aquí nos estaban mencionando sobre las técnicas de la gratitud que se pueden dar. Por ejemplo, aquí nos estaba dando un consejo de que se podían dar a corto plazo y que también se podían dar a largo plazo. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos viendo que hay ciertos grados de dificultad en la gratitud. Entonces, si se tiene gratitud por ciertas cosas pequeñas, por ejemplo, ahí estaríamos hablando de un corto plazo. Y de esa manera se podría ir aumentando y ya estaríamos hablando de un mediano plazo, donde ya la gratitud podría ser por cosas más grandes. Y ya en el largo plazo ya ni sentiríamos que tendríamos gratitud prácticamente por todo. Había otra parte también donde se mencionaba que se podía hacer una reparación. Por ejemplo, digamos, se mencionaba que se había dado un asesinato y que la manera en que se podía dar la reparación era educando a un niño huérfano. Aquí tenemos un ejemplo muy bueno sobre que no necesariamente hay que esperar a que se dé el arrepentimiento y la expiación para empezar con la reparación. Aquí lo tenemos clarísimo. No necesariamente aquí se podría decir que el orden de los factores no altera el producto, pero por lo menos ya se está dando un cambio interior al hacer esa reparación. Yo, por ejemplo, digamos, obro mal en algo, pero digo, bueno, voy a repararlo. Aunque no me he arrepentido completamente, aunque no he expiado la falta que cometí, ya estoy haciendo un avance con la reparación. Entonces debemos de tener cuidado, considero,
al creer que la reparación tiene que llegar de último. Puedo empezar a hacer la reparación desde antes y esto no me va a significar algo para el arrepentimiento, pero para la expiación. Pero ya adentro de mí ya hay un cambio, ya hay una mejoría dentro de mí. Entonces considero que es muy importante tomar esto en cuenta, de que la reparación se puede dar, aunque sea que no se haya cumplido con los pasos anteriores, que sería la expiación el arrepentimiento y la expiación. Solamente. Muchas gracias, Pepe. Vamos a finalizar la reunión con la oración. Agradecemos a los buenos espíritus que han querido venir a comunicarse con nosotros. Y le rogamos que nos ayuden a poner en práctica las instrucciones que nos han dado. Y que hagan que al salir de aquí, cada uno de nosotros se sienta fortificado en la práctica del bien y del amor al prójimo. Deseamos igualmente que esas instrucciones sean provechosas a los espíritus que sufren, ignorantes o viciosos que hayan asistido a esta reunión y sobre los cuales imploramos la misericordia de Dios. Que así sea.